¿Quieres aprender qué es la teoría del caso? ¿Cuáles son los elementos de la teoría del caso? ¿Qué es el elemento fáctico? ¿Qué es el elemento jurídico? ¿Y qué es el elemento probatorio? Así como las características de una buena teoría del caso. Bienvenido. Aquí en Docava encontrarás educación jurídica que te puede interesar para saber un poco más completamente gratis. Para ello, solo mira este video completo y suscríbete para nuevos temas. Suscríbete a Docava. Compañeros, estos son los temas más importantes que analizaremos en el presente video. Como ves, es muy completo, pero si solo te interesa alguno de ellos, ve a la marca de tiempo correspondiente para poder verlos directamente. Además, verás seleccionados los temas más importantes que pueden llegar a ser los que tomen en cuenta tus maestros en futuros exámenes. Sin más, ¡comenzamos! ¿Qué es la teoría del caso? Es una estrategia de litigación que se utiliza para referirse a la versión de los hechos acontecidos en un juicio que tiene cada uno de los adversarios, por lo que cada uno pretende acreditar en el desarrollo del juicio. Es un planteamiento técnico que se desarrolla y argumenta cada una de las partes, demostrando sus hechos más relevantes de acuerdo a sus intereses. Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un fin determinado, por lo que en los juicios siempre hay que plantearnos cuál va a ser la estrategia a seguir. En la teoría del caso se pretende analizar el tipo de ruta que se va a seguir, el tipo de juicio, el tipo de asunto, la acción o delito, la vía, el procedimiento, la competencia, así como también establecer si se va a llevar o se va a optar en algún momento por un mecanismo alterno, como puede ser la mediación, conciliación, negociación, arbitraje o alguna modificación de algún acuerdo. También se tiene que analizar si se va a optar por una defensa activa, ya sea en forma directa, alterna o paralela, o una defensa pasiva, que aquí es cuando se trata de destruir los argumentos, pruebas y razonamientos de la parte contraria, así como también maximizar sus errores. El abogado es un contador de una historia que pretende convencer a los titulares de los órganos jurisdiccionales que su teoría del caso es más creíble y con ello lograr una resolución judicial acorde a sus intereses. De igual forma debe de tener que persuadir a su contraparte y a todos los participantes en el auditorio. Es importante recordar que a los seres humanos nos encantan las historias. El inicio de la teoría del caso tiene dos vertientes. En materia penal, la parte acusadora la comienza desde el momento de que se tiene la noticia criminal y se va construyendo a medida que se va formando la carpeta de investigación por los diversos sucesos que se van presentando. La defensa la va construyendo a medida que tiene conocimiento de los hechos delictivos y desde ahí comienza la estrategia para ayudar a solucionar el conflicto de su cliente, mientras que en materia civil, familiar, mercantil y laboral, desde que el cliente llega con un problema, por lo que se tiene que elaborar una estrategia para formar la demanda, y por otra parte la parte demandada comienza a elaborar su teoría del caso desde que tiene conocimiento de la demanda y esta se ve reflejada en la contestación a ella. Para elaborar una teoría del caso, primero tenemos que hay que conocer los hechos. Para ello puede ser que inclusive nos toque investigarlos a nosotros mismos o conocerlos por medio del cliente. Después hay que buscar el material relevante para nuestros fines. Para ello podemos hacer uso de una lluvia de ideas, reunir el material, evaluarlo y seleccionar los más favorables para la parte que representamos. Debemos también identificar el elemento jurídico aplicable y con ello crear un planteamiento original, persuasivo y emotivo. Lo aquí expresado podemos resumir a la teoría del caso como los hechos, las consecuencias legales favorables que se pueden comprobar y que el juzgador pueda aceptar. ¿Cuáles son los elementos de la teoría del caso? Los elementos que contiene es el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. ¿Qué es el elemento fáctico? Que vea el elemento fáctico tenemos que son los hechos que se tienen en conocimiento para poder recrearlos de forma comprensible y persuasiva. Para ello tenemos que hacer la evaluación de los hechos, ver la posibilidad de probarlos y la habilidad que se debe de tener para recrearlos correctamente, así como el nivel de aceptación que podría tener ante el órgano jurisdiccional. Sin duda, una potente herramienta para poder recrear los hechos es contar o dar respuesta a las 7 Ws de oro, que se conocen como qué sucedió, quiénes o quiénes son las personas involucradas, cómo, el modo o tipo de acciones que se presentaron, cuánto, circunstancias de tiempo, dónde, el lugar, con qué, instrumentos con los que se generaron los hechos, por qué, motivo o móvil. ¿Qué es el elemento jurídico?
Al elemento jurídico tenemos a la Constitución, las leyes ya sean comunes, generales, federales o estatales, los códigos, reglamentos, tratados internacionales, convenciones, convenios internacionales, jurisprudencia, tesis aisladas, precedentes, principios generales del derecho o inclusive el uso y la costumbre. Por ejemplo, tenemos que en materia penal debemos de conocer la teoría del delito y la teoría de la pena, los delitos en especial, así como la criminalística por lo que ve a la cadena de custodia, así como tener también conocimiento de leyes especiales como es la ley de delincuencia organizada, ley de secuestro, etc. En materia civil, familiar y mercantil debemos de conocer las obligaciones, teoría de los actos jurídicos, la acción y los elementos constitutivos de ella, los derechos reales personales, etc. También debemos de conocer las excepciones y defensas, ya sean perentorias o dilatorias, y las leyes especiales como la de arrendamiento, sociedades mercantiles, etc. En materia laboral debemos de conocer las relaciones de prestaciones de servicios subordinados, ya sea en forma individual o colectiva. También debemos de conocer las leyes especiales como es la ley del seguro social, de pensiones, etc. ¿Qué es el elemento probatorio? Lo que ve al elemento probatorio tenemos que se caracteriza por los medios de convicción que sustentan nuestras manifestaciones y que permiten comprobar ante los tribunales los supuestos fácticos o hechos que tienen un fundamento jurídico, por lo que este elemento completa la teoría del caso. Los elementos probatorios varían dependiendo de cada caso y de cada materia. Hay que recordar que el abogado vive en el mundo de la evidencia, por ello debe de conocer cuál es la evidencia más pertinente, más creíble y persuasiva. Como medio de evidencia tenemos toda información pertinente y confiable que no viole ningún precepto jurídico. Otra herramienta importante que podemos hacer uso es la teoría de la prueba. Aquí nos habla del objeto de la prueba, es el porqué, el órgano de la prueba, que son las personas involucradas en la prueba, los medios de prueba, que es el medio de convicción en sí, el sistema probatorio, que puede ser oral, escrito, así como también puede ser lógico o taxativo. También nos habla del procedimiento probatorio, es decir, la admisión, preparación y desahogo de cada una de las pruebas y finalmente la valoración de la prueba. Un importante concepto que se debe comprender al momento de hablar de la prueba es lo concerniente a la carga de la prueba, que se puede definir como a quien se encuentra constreñido a probar los elementos que afirma. Puede ser, por ejemplo, en materia penal, que señala el artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la carga de la prueba la tiene que demostrar la parte acusadora, conforme a lo establezca el tipo penal. Por lo tanto, en materia penal, el Ministerio Público, acusador particular o asesor jurídico les corresponde la carga de la prueba, mientras que en otras materias, generalmente el que afirma está obligado a probar, es decir, debe de probar su acción, mientras que el reo debe de únicamente probar sus excepciones y defensas, y también debe de probar su negación cuando sea una afirmación. ¿Cuáles son las características de una teoría del caso? Las características que debe de tener una teoría del caso son las siguientes: sencillez, lógica, credibilidad, suficiencia jurídica, flexibilidad y amena. Una buena teoría del caso debe contener emotividad, un tema o lema, debes de humanizar a tu cliente, diferenciar los puntos débiles y fuertes, expresar tus argumentos, tener una estructura, contar con unas características y realizar una buena exposición. Que ve a la emotividad tenemos que el abogado debe de tener en cuenta que los juzgadores son seres humanos que pueden llegar a ser tocados por un discurso o argumentos de alguna de las partes, de ahí que sus manifestaciones deben de contar con emotividad para lograr llamar la atención de los juzgadores. Que vea el tema dentro de una teoría del caso tenemos que muchas veces los abogados, para tratar de persuadir y convencer a los juzgadores, hacen énfasis en un lema o frase. Esto se hace con el ánimo de que se quede en el subconsciente de los jueces. Para ello es recomendable utilizar una frase corta que resuma nuestra versión del caso y que muestre nuestra actitud, para que sea fácilmente recordada y que capture la atención del auditorio. Lo importante es diferenciar nuestros puntos débiles y fuertes. Hay que ajustar siempre nuestros puntos débiles y tratar de justificarlos. Hay que hacer concesiones y no abusar de las objeciones, con el objeto de lograr una mayor credibilidad. Humanizar a tu cliente para lograr persuadir y lograr un gran impacto tanto para los juzgadores como para el auditorio. Es necesario que nuestro representado les agrade. Para ello se utilizan argumentos para mencionarlo como un excelente ser humano, mencionar su familia, ocupación, logros personales o profesionales. Así también es muy importante cuidar la vestimenta del cliente.
¿Cómo hacer una adecuada exposición de la teoría del caso en nuestros alegatos? Esta se puede dar por 3 diferentes criterios. El primer criterio es por tema, central y secundarios. Esto puede ser a partir de una acción o delito principal, luego hablar de los elementos secundarios. También tenemos el orden cronológico, es decir, expresar tal y como acontecieron los hechos fácticos de nuestra teoría del caso, situándola en el tiempo. Y finalmente, por prevalencia de prueba, poner en primer lugar o al final nuestra mejor carta o mejor medio de convicción para acreditar nuestra versión de la teoría del caso. El argumento sirve para sustentar nuestra teoría del caso con el ánimo de persuadir y convencer sobre una determinada postura. Por ello debemos de fundamentar los sucesos y de tener en cuenta que estos sean emotivos. Hay que recordar que el argumento se utiliza para aclarar y justificar nuestros puntos. Que ve al lenguaje de los argumentos, debemos de utilizar un lenguaje sencillo y coloquial con el ánimo de que todas las personas en el auditorio lo comprendan. También es muy importante tener un adecuado tono de la voz, es decir, modular la voz en forma correcta. También es importante no pelearnos con las partes ni con el juzgador. Para poder darle un orden a nuestros argumentos así como a nuestros hechos, es importante hacer uso de la gramática española, que nos dice en resumidas cuentas que en el idioma español tengamos que realizar el siguiente orden: alguien hace algo a alguien en determinadas circunstancias, donde alguien es el sujeto, hace es el verbo, algo es el complemento directo, a alguien complemento indirecto y finalmente el complemento circunstancial. También es importante no separar el sujeto del verbo y no colocar el verbo al final, así como también tampoco colocar el sujeto al final. Todo lo anterior a manera de recomendación. Tenemos que hay que colocar una conclusión. Hay que ser claros en lo que se le pide al órgano jurisdiccional, de ahí que es recomendable que siempre expongamos una conclusión de todo lo que realicemos. Una buena teoría del caso cuenta con una historia que estimula la atención, utiliza un buen tema, también es emotiva, utiliza el razonamiento y la argumentación, así como la lógica, y construye tomando en cuenta los hechos, el derecho y las pruebas, da a conocer su propósito, justifica sus puntos débiles, analizando en dónde se puede hacer concesiones, toma en cuenta la comunicación no verbal y coloca una conclusión. Como hemos ido analizando, esta información es muy útil, por lo que si quieres ayudar a un compañero o amigo, compártele el presente video. También, si deseas conocer sobre más temas jurídicos, suscríbete al canal. Además, si tienes preferencias por algún tema del derecho, coméntalo para poder traerlo al canal. Si te gusta el video o la información, o puedes ayudar dando un like, que no te cuesta nada y a mí me sirve para ir mejorando los temas del contenido. Los mapas mentales son muy importantes para poder recordar lo que hemos aprendido. Por eso aquí en Docaba te mostramos un mapa mental de esta materia. Para poder obtenerlo gratis, dirígete a nuestras redes sociales y cópialo para que puedas progresar más rápidamente. Finalmente, te agradezco por haber llegado hasta este punto del video. Te dejo aquí la bibliografía donde sacamos la información jurídica para este video. Muchas gracias, bye.